Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. De parte del seminario MINS, les saludamos el pastor Ismael y mi persona, Juan José Dávila Ceballos. Les damos la bienvenida a nuestra segunda clase sobre eclesiología, de la cual esperamos que el Señor nos edifique tanto a ustedes, nuestros estudiantes, como a nosotros mismos, para poder tomar este tema que es tan importante, no solamente de entenderlo, sino de poder aplicarlo en nuestras vidas, de quién es la iglesia. Pero antes vamos a tomarnos un tiempo para orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Pastor Ismael. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana que nos regalas, por el tiempo que nos concedes para estudiar tu palabra. Gracias por tus beneficios y providencias que son infinitamente maravillosas, útiles, y sabemos que son perfectas porque vienen de ti. Gracias por tu amor, tu cuidado y tu provisión, y gracias por estar con nosotros. Te honramos, te adoramos, amado Señor, y nos confiamos en tus brazos, rogamos tu guía y tu dirección en este tiempo para que nos edifiques y nos guíes por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este tema que nos trae nos va a hacer pensar quién es el autor de la iglesia, de quién es la iglesia, quién es la cabeza y fundamento de la iglesia, ya que la iglesia fue planeada, diseñada, determinada, decretada para ser conformada históricamente como lo que es, para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Por lo que la Asamblea Santa se debe a su autor, a su diseñador, a su garante, a su Señor, por quien es, para quien existe y de quien depende, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y nosotros hoy tenemos que meditar sobre este tema, Pastor Ismael. Y Muy es bien, pastor. Usted entró impulsado. y es un tema que nos debe llamar poderosamente la atención. Ok, sí, muy bien. Efectivamente, seguimos hablando sobre el tema de la iglesia, sobre la historia y razón de ser de la iglesia. La semana pasada introdujimos el curso hablando de 5 metáforas o símbolos con las cuales es comparada la iglesia. Y dijimos básicamente, pastor, que la iglesia es una institución distinta en el sentido de que, aunque existe aquí en la tierra, tiene su propósito y su plenitud en la eternidad, que es un organismo vivo, intergeneracional, de todas las lenguas, tribus, pueblos y naciones, y que es una asociación o comunidad o pueblo o familia o edificio que Dios está construyendo para su gloria y para su deleite y que disfrutará con ella por la eternidad. Que la iglesia es una institución maravillosa, no porque estemos allí solamente, sino por quien la diseñó y para el propósito y fin para el cual la diseñó y porque la sostiene. Y hoy vamos a hablar que la iglesia, siendo esa asamblea santa y perfecta y esa asamblea universal y oficial, tiene un dueño, tiene un autor, una cabeza y fundamento. Y eso le da mucho sentido a lo que queremos decir, porque la iglesia no es como una rueda suelta o como una cosa anárquica o independiente o a la deriva, sino que tiene es una institución que tiene gobierno, que tiene dirección, que tiene fundamento, y pues eso debe ser muy importante para nosotros comprenderlo. ¿No le parece, pastor? Claro que sí. Para esto creo que deberíamos partir de Génesis capítulo 1, porque casi siempre la interpretación de un sector de los teólogos, de aquellos estudiosos bíblicos, es Dios puso al hombre para crear cultura, Dios puso al hombre para desarrollar instituciones como el hogar, la iglesia y el Estado. Sin embargo, esto es contradictorio a la voluntad de Dios y lo que vemos en el Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco son 5 libros que al final son un solo libro.
donde Él nos cuenta, o sea, Dios nos cuenta a través de Moisés que Él estableció todas las instituciones en un solo momento de la creación para poder determinar esta asamblea santa, para determinar este grupo de personas que tenían que llevar su imagen. Y lo particular que yo quisiera que nosotros demos la notoriedad a la iglesia, porque casi siempre cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de liturgia y estamos hablando para muchos solamente de religión, y resulta que no hay esta división en la palabra de Dios, ni cuando se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento, ni cuando se refiere a la iglesia del Antiguo Testamento. Y tampoco hay esta división cuando nosotros encontramos la voluntad, la ley, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ya que las instituciones que fueron creadas de manera natural, sí, como nosotros vemos en Génesis capítulo 1, fueron creadas por Dios, por Él y para Él, como está al final de la diapositiva, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. En tal sentido, la iglesia es la institución divina y un organismo funcional para cumplir su sabio propósito. Y de ahí yo quiero que nosotros pensemos en algo, pastor, que Dios no pudo poner al hombre a crear cultura, ni a crear liturgia, ni a crear leyes, ni a crear moralidad, ni a expresar nada, sino lo llamó a la obediencia. ¿Usted qué opina, pastor? Bueno, pues es muy importante lo que queremos enseñar hoy sobre a quién se debe la iglesia, a quién debe rendir cuentas, a quién se sujeta, porque si hay un dueño, si la iglesia tiene un autor, tiene una cabeza y un fundamento, pues naturalmente no es autónoma. Y al no ser autónoma, no recae su función o su misión sobre sí misma. En tal sentido, ningún miembro de la iglesia o ninguna parte de la organización de la iglesia pudiera atribuirse el derecho o el privilegio de decir es que nosotros definimos la iglesia o definimos las funciones o misiones o tareas de la iglesia, porque si es así, entonces primero la iglesia no sería una institución divina y segundo no tendría todo el carácter glorioso y pleno y absoluto que tiene a través de Cristo, porque sería sería un proyecto nuestro. Es como cuando tiene uno un proyecto y dice, por ejemplo, yo quiero comprar un terreno y construir una casa. Y uno tiene el deseo, a veces no lo puede cumplir. O a veces lo cumple, pero no bien. Si uno dice, bueno, queríamos construir una casa más grande, pero no nos alcanzó el presupuesto. Entonces nos toca conformarnos con una pequeña. Y así sucesivamente, pero la iglesia es gloriosa y perfecta. Recordemos que la misma palabra dice que es la columna y baluarte de la verdad. Si esa definición pertenece a la misionalidad de la iglesia, entonces no puede ser que el hombre la defina o la diseñe o le dé funcionalidad, porque todo ese diseño, origen y funcionalidad lo da el autor, la cabeza y el fundamento que es Cristo. Es verdad, pastor, y algo que debemos meditar cuando nosotros ponemos dueño, cabeza y fundamento, casi siempre se relaciona en el orden soteriológico. La clase pasada yo estaba tomando un poco ese tema porque entonces él dice, él la compró con su sangre. No, él la justificó con su sangre. Él la limpió con su sangre, pero él es dueño porque él la ideó, la pensó, la planeó, la expresó y nada de lo que ha pasado lo ha sorprendido. Pensaría yo porque nosotros a veces pensamos solo desde el objeto redentivo, o sea, él la compró con su sangre y por eso le pertenece, pero entonces estaríamos escapando a esas dos capítulos que comienza Génesis 1 y 2, donde no hay relación con el pecado y Dios determina, venga, voy a hacer al hombre, lo voy a poner en un escenario, es un escenario real, se llama tierra, para que llene toda la tierra y manifieste mi gloria. Él es el dueño, él determinó, estableció y la sostiene y la va a sostener. De esa misma manera, nosotros encontramos que es cabeza.
y fundamento. ¿En qué sentido? En que nosotros vemos que los oficios que son revelados para Cristo de sacerdote, profeta y verdadero rey confluyen en la persona de Él para darnos a entender y comprender que Él se quiso revelar a sí mismo y establecer una asamblea, una santa congregación para Él. Y eso me parece que ahí cambiaría toda comprensión de lo que hoy se llama iglesia, porque la gran mayoría de personas llaman iglesia solo a los aspectos litúrgicos y separan o se desocian del resto de su vida. Y eso termina siendo un peligro. ¿Sería así, Pastor Ismael, o hoy estoy muy perdido? Bueno, todos estábamos perdidos y Cristo nos halló y nos hizo parte de su pueblo. Esa es la maravilla de esa institución. Hemos repasado que básicamente hay tres instituciones sociales o instituciones públicas que funcionan a lo largo de la historia. Y el pastor Juan José está mencionando que esas tres instituciones se originan en Génesis y son la voluntad de Dios para una sociedad o para el mundo. Esas tres instituciones no dependen del hombre, ni las origina el hombre, sino que las idea y las diseña Dios para su propia gloria y propósito. Sin embargo, no sé si su merced había notado, pero de esas tres instituciones hay una que es con la cual Dios se comunica con su presencia perfecta y santa está siempre. Y de esa institución que es la iglesia, en la cual Él está y mora en medio de ella y es cabeza, Él va a llevar a la gloria a los redimidos. Es decir, de las tres instituciones, la iglesia es la que constituye el cuerpo de Cristo y la que reinará con Cristo por la eternidad. Y eso hace que sea una institución que tenga unas características distintas, no civiles, sino carácter espiritual, celestial y divino y eterno, y que tenga pues por cabeza y por dueño a Cristo y por fundamento la palabra. Entonces es muy importante que notemos que Cristo no solamente es dueño, sino que es autor. Pudiéramos poner ahí donde dice dueño una rayita, un slash y ponerle autor. Él es el autor, pero también es el dueño. Y el dueño decide qué se hace con su propiedad, porque el dueño pone las condiciones de su propiedad y dice qué hace con ella. Tanto así que quienes pertenecen y participan en la iglesia le pertenecen a Cristo. Ahora, la pregunta sería la siguiente, mi querido pastor, porque muchas veces comprendemos la visión amplia de la iglesia. Y cuando vemos la iglesia, decimos la iglesia es de Cristo, Cristo es la cabeza, Él es el dueño, Él es el fundamento y amén. Pero no de mi iglesia local. En mi iglesia local yo pongo las condiciones y yo soy el que decido y se hacen las cosas como yo quiero. Es decir, hay una contradicción ahí entre la visión completa de la institucionalidad cristiana y el ejercicio consistente de la iglesia local que hace parte de la iglesia universal. ¿Qué opina de eso, pastor? Que yo sé que todo lo que nos llame a sujeción nos humilla y creo que la comprensión correcta que usted nos permite entender del plan de Dios, estoy totalmente de acuerdo, tiene que ver con la iglesia, pero lo que quiero, y no sé si no, nos o pudiéramos poner un poco de acuerdo y tratar el tema, es que la iglesia no tiene solamente una connotación litúrgica o religiosa, sino es amplia porque es como hemos repetido en la clase pasada, tiene una connotación jurisprudencial, legal, de pertenencia, de orden, de gobierno, donde confluyen cualquier institución y modelo de sujeción a Dios. Y usted nos lo hace recordar hace un momento cuando dice, la iglesia es diferente al matrimonio, la iglesia es diferente al estado social, porque en la iglesia está conformada la iglesia militante o hace
8 días meditábamos en eso, que era mejor hablar de iglesia militante que de iglesia visible, por referirnos a la iglesia local, nos permite entender que la iglesia está conformada por hogares, por personas que están también dentro de una sociedad, pero que finalmente en la eternidad es la manifestación del reino de Dios y la reunión de aquellos que estén en la eternidad ya glorificados va a dar esta connotación clara, culminante, final y plena, perfecta, donde nosotros lo que realmente tiene valía es la comunión con el Señor y una vida permanente y perpetua para nuestro Dios. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que considerar que Dios da existencia a la iglesia y provee todo lo necesario para su misión, su edificación y su servicio a Dios. Por eso va por encima de padre, de madre, de la parentabilidad que hoy muchos defienden, porque hoy se desprecia la iglesia por la parentabilidad, ese reduccionismo que ha habido en la sociedad frente a, es que es mi familia, es que es el día de la madre, del día del padre, el matrimonio de un sobrino, la venida de un abuelo, y nosotros olvidamos que el origen de la iglesia se encuentra dentro de los eternos planes de Dios desde la fundación del mundo y que la plenitud de esa revelación va a ser clara en la eternidad. El pueblo de Dios siempre se ha conformado por personas y esas personas manifiestan su vida mortal en hogares que están diseminados en medio de una sociedad, pero todos nosotros reunidos como piedras vivas manifestamos la iglesia que es de Cristo, que es del Señor. Sería de esta manera, pastor. Sí, pastor, estamos de acuerdo. Usted me dijo que nos pusiéramos de acuerdo. Estamos de acuerdo, no, no tenemos diferencia respecto al concepto de la iglesia. No sé si me permite con este ejemplo comentar al respecto y si fuera viable y comprensible. ¿Recuerda, pastor, cuáles son los cuatro aspectos básicos que hemos identificado como imagen y semejanza de Dios en el hombre? Sí, señor. ¿Me los puede recordar? El hombre es imagen y semejanza porque tiene. Corporalidad, personalidad, moralidad y espiritualidad. Son 4 aspectos. O- ok, ok, listo. Entonces quisiera solamente retomar eso, porque ese es un concepto antropológico del diseño de Dios en el hombre de Génesis. Y es un concepto natural y bíblico y orgánico que muestra que el hombre debe responder a Dios en cuatro áreas, porque esas cuatro áreas lo definen como ser creado a imagen y semejanza. De la misma forma, la iglesia no solo se puede enfocar en el área espiritual, porque es que la iglesia está compuesta por personas y por Ujú, familias. Y las familias y personas no solamente son creados a imagen y semejanza, sino restaurados a la posición verdadera o a la imagen verdadera. Entonces el evangelio o la iglesia en toda su extensión del término debe afectar el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo que tenía vergüenza y culpa y que sentía miedo porque estaba desnudo y se despreciaba y se violaba y se abusaba del cuerpo de mil maneras, ahora es redimido. Y la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, en la iglesia, por el poder del evangelio, el cuerpo toma un valor importante y es un valor de respeto, de dignidad y de adoración a Dios. Entonces hay un impacto a nivel del cuerpo de todos los miembros de la iglesia, porque la iglesia como cuerpo de Cristo valora, respeta, cuida y trata con decoro el cuerpo porque es el templo de Dios y ahí se respeta la dignidad. La iglesia como cuerpo también valora todo el aspecto de la inteligencia porque tenemos la mente de Cristo, las decisiones, la sabiduría, las emociones ordenadas, las emociones virtuosas, la toma de decisiones sabia. Entonces hay un impacto a nivel de la personalidad porque no puede ser que alguien esté en la iglesia y su decisión, su emoción y su razón no sea cambiada. Somos transformados
y la mente es renovada. Entonces hay un impacto a nivel personal en todo el sentido. Hay un impacto a nivel moral, porque el que hurtaba no hurte más, el que robaba no robe más, el que no tenía principios recupera los principios. Entonces, todo eso impacta a nivel de la sociedad y a nivel de la producción y a nivel de todo el Estado y de incluso la familia. No es que los que vienen a la iglesia son ángeles que están pensando en el espíritu, no, vienen con cuerpo, con emociones, con decisiones, con frustraciones y el evangelio impacta para que no solamente sea comprendida su vida espiritual en Cristo, sino todo su ser íntegramente para Cristo. Entonces, sí hay un impacto y ese impacto al ser restaurado el cuerpo, al ser restaurada la imagen personal, al ser restaurada la imagen mental y conceptual y moral, pues de hecho nos hace productivos. Dice que nos rejuvenece, nos hace útiles, nos hace eficaces en la sociedad y por eso los creyentes debiéramos ser personas y familias que impactamos la sociedad, porque no solamente tenemos vida eterna, sino que tenemos o hemos sido restaurados a una posición redimida por la obra de Cristo. Entonces, en ese sentido, sí la iglesia tiene una función integral en la sociedad, no solo decir Cristo me salvó, sino tengo una vida nueva para poder ser más productivo, útil a la sociedad, impactar en valores, impactar en emociones, impactar con acciones e impactar de todas las formas posibles porque tenemos a Cristo que es el dueño y garante y el que ha obrado eso en nosotros. Totalmente de acuerdo, pastor. Y si nos detenemos en esta diapositiva, donde nos dice Cristo siempre está presente con su iglesia por su espíritu y la palabra, y lo comprendemos por su relación pactual. Miren lo interesante, hace 8 días nosotros hablábamos de la informalidad que está acogiendo a la gran mayoría de las iglesias, la irreverencia, el irrespeto, el, la, o sea, se ha perdido la esencia del concepto de qué es iglesia, de la presencia de Dios en medio de nosotros. El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero se lo dijo a la iglesia. La iglesia desde el primer salvo hasta el último salvo tiene un dueño y cabeza y es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos debe de dar dirección. Y hoy nosotros es muy triste de pensar en eso, que personas privilegien la parentabilidad que como Dios ve la iglesia. Para mí es muy impactante que las personas desprecien a los hijos de Dios y hay una realidad que usted nos ha hecho pensar hace un momento también en sus palabras. Son pecadores los que conforman los hombres en la iglesia, pero nosotros cuando vamos a la escritura y nosotros podemos ir a Romanos 12, es muy interesante que primero dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en la iglesia. Es el culto racional, pero después nos llama a la unidad. Nos dice que nos llama a la cordura de la fe, entendiendo que somos iglesia, entendiendo que somos diferentes, que nosotros somos muchos, pero que ese muchos es parte del cuerpo de Cristo con muchos dones, con muchas habilidades, pero estamos llamados a servir, estamos llamados a enseñar, a exhortar, a ser parte de la iglesia de una manera viva, pero también nos llama, dice, a que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿De qué manera? Amándonos los unos a los otros, pero es en el contexto de la iglesia. Dice un amor fraternal, por encima del apellido, por encima de las situaciones económicas o los estratos sociales o el color de piel o la procedencia, aún si de las situaciones de lucha frente a la batalla de la fe. Y hoy nosotros creo que hemos olvidado de esa manera que la fe cristiana va más allá de ese moralismo pietista de decir solamente, porque a veces están tan preocupadas algún sector de la iglesia de que se cante bien, de la solemnidad, del vestido, pero a veces es tan impersonal, estamos tan desconectados los unos de los otros,
porque el que nos une es Cristo. Y a mí me duele como pastor y como creyente, porque, bueno, en otro grupo yo hablaba y les decía, los que no estén en Cristo y mueran sin Cristo, en la eternidad no los veremos y lo más probable es que no tendremos ni memoria de ellos. Y si tenemos memoria de ellos, sabremos que es por el justo juicio de haber aborrecido a nuestro Señor. Porque la iglesia no tiene un propósito para nosotros y sí para Dios, porque Él la creó para su gloria y Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros lo necesitamos todo de Él. Y es una preocupación, pastor, que hoy en día eh, está latente. Y creo que el corazón de todos los pastores en alguna medida es mellado de esa manera, porque se mira solamente desde la perspectiva litúrgica, religiosa, pero no como Dios la ve, que dice, hace 8 días hablábamos que es cuerpo, labranza, familia de Dios y nosotros edificio donde el Señor está construyendo. Y, y es doloroso ver cómo hoy se ve la iglesia en muchos casos. ¿No cree que sea así, pastor? Sí, pastor, yo creo que, o sea, todas las reflexiones sobre la realidad de la iglesia son básicas y son reales. Y quisiera solamente como decir lo siguiente al respecto. Hoy en día se habla mucho del sentido de pertenencia y se volvió muy común hablar de eso, sí, como que eso es valioso, pero resulta que en la iglesia debe existir es el sentido de dependencia, no de pertenencia, porque es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué pasa lo que usted decía, que se privilegia más el equipo de fútbol, la sociedad en el club, el día de amigos, la reunión de la mamá, el día de la familia biológica? Porque ahí está mi sentido de pertenencia. Es que a uno le dicen, usted se matriculó con este grupo y usted pertenece ahí. Y resulta que tenemos una matrícula eterna y es a la familia de Dios. Y ahí sí dependemos, no pertenecemos en el sentido de que yo tenga acciones o mérito, sino de que el Señor me adhirió por gracia y debo depender. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, hoy en día, cuando se cita alguna actividad en la iglesia, es muy común que gran parte de las personas digan conmigo no cuenten. Sí, por ejemplo, porque en fiestas decembrinas no se cuenta con nadie porque prima el descanso, el viaje, la familia y la celebración. Y en otras épocas también, porque ellos dicen es que es mi sentido de pertenencia, yo pertenezco a ese club, a esa empresa, a esa familia, y no es malo la fiesta que estén haciendo probablemente, la reunión familiar, pero es que nosotros tenemos una dependencia que Cristo ganó para nosotros porque pertenecemos a Él, somos su cuerpo. Eso es importante, pastor, porque es lo que justamente usted está denunciando. Y cuando decimos que la iglesia tiene un dueño, pues es que la iglesia existe a través nuestro. Es decir, ¿la iglesia tiene dueño, sí o no? Sí, claro Ok, que sí. entonces como usted es miembro de la iglesia, ¿tiene dueño? Sí, claro que sí, total. Exacto. Y como yo soy miembro de esa misma iglesia, tengo el mismo dueño. Entonces no soy una rueda suelta, no puedo tomar decisiones por mi cuenta, no puedo hacer lo que se me ocurra, no puedo estar solo, independiente, marginado, poniendo mis propias condiciones, porque es que yo tengo un dueño y a ese dueño tengo que rendir cuentas. O sea, ese es el concepto correcto. Nosotros decimos amén, Cristo es el dueño de la iglesia, pero yo no me sujeto. Entonces, a la final yo no sería de Cristo. ¿Sí? Porque mi sentido de pertenencia está en el equipo de fútbol, mi sentido de pertenencia está en mi familia, mi sentido de pertenencia está en mi grupo de amigos o en la universidad, pero no en Cristo. Y resulta que en Cristo está nuestra dependencia total, nuestra sujeción total. Y yo creo que es una cuestión de falta de comprensión, porque es que ponemos a la par la iglesia y la familia. Pero ya usted lo está diciendo y lo dije yo hace un momento, que aunque la iglesia es una institución que se desarrolla en la sociedad junto a la familia y la sociedad,
la iglesia tiene una distinción superior y una durabilidad superior y un orden de autoridad superior al orden que Dios estableció para las otras instituciones, porque Cristo no es cabeza del Estado, es cabeza de la iglesia. Cristo no es cabeza del hogar, es cabeza de la iglesia. Cristo no es cabeza del colegio, es cabeza de la iglesia. Y eso es interesante. La implicación de olvidar que como cabeza está presente y olvidar el costo, porque ahí sí podemos hablar desde la perspectiva redentiva, que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el velo fue rasgado y nosotros tenemos el acceso directo a nuestro Señor, nos debe llamar la atención. Y aunque nosotros cuando vamos a Hebreos 8, nos dice que permanentemente el sumo sacerdote está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo o en el tabernáculo celestial, como lo dice, o sea, es permanente. O sea, ese privilegio de estar en medio de la presencia de nuestro Señor, creo que es algo que no es consciente en la mayoría de los creyentes que llegan a la iglesia. Ayer mi hijo me decía, papá, ¿cómo yo puedo mejorar? Porque yo siento que de niño disfrutaba más la iglesia que ahora. Ahora a veces me desconecto, a veces me siento aletargado. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Usted qué le diría, pastor? Entendiendo lo que estamos pensando hoy, que la iglesia tiene un dueño, él tiene un dueño y la presencia de ese dueño está ahí, es real. Exacto. La forma como recuperamos o mantenemos el fervor o el candor, el entusiasmo en la fe, pues es primero comprendiendo a Cristo y su obra y la gracia que ha tenido para nosotros. Y segundo, sometiéndonos a sus encargos. ¿Sí? Porque es que toda la obra de Cristo es grandiosa y sublime y los encargos que nos ha dejado son los más extraordinarios en esta tierra. Miren que nosotros no sembramos papa ni yuca y eso no está malo hacerlo. Nosotros sembramos la palabra. Nosotros no somos la alegría de este mundo, somos la sal de este mundo. Nosotros no somos los guías para la diversión de este mundo, somos la luz de este mundo. Es decir, si comparamos unos encargos con los otros, nos damos cuenta que los encargos que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, superan cualquier encargo. Miren cuáles son los encargos de una familia. Los encargos de una familia es cuidar, proteger, procrearse y producir. ¿Cuáles son los encargos de un cristiano? Adorar, vivir para la gloria de Dios, extender el reino y ser sal y luz. Tiene un impacto mayor que simplemente producir, porque, por ejemplo, cualquiera produce, el ateo, el agnóstico es productivo, cualquiera engendra hijos, porque es muy simple, pero ¿quién instruye? ¿Quién muestra el camino a la verdad? ¿Quién dirige a las personas a la cruz? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la salvación. Tenemos encargos sublimes. Cuando, por ejemplo, en el caso de la pregunta del pastor Juan José, le podemos guiar a nuestros hijos diciéndoles que todas las cosas que hacemos en la tierra valen la pena porque estamos en Dios, pero aquellos encargos que tienen que ver con el reino propiamente, pues tienen un impacto en la vida y en el hombre que lo ejecuta más allá, que trae mucha más satisfacción que cualquier otra cosa. Por ejemplo, para nosotros los que somos predicadores, no sé si usted está de acuerdo, para nosotros es muy grato un grado o un viaje, nos es agradable, es placentero, uno lo disfruta. Pero ¿qué es lo más impactante y lo más placentero para nosotros? Más que un viaje, más que un grado de un hijo, más que el nacimiento de un hijo, más que una visita agradable. ¿Qué trae mayor impacto en nosotros como creyentes? La comunión con nuestro Dios,
predicar el evangelio, estar en comunión con el Señor, contemplar la gloria eterna que nos aguarda. Es decir, tenemos unos, unos deberes y unos encargos que superan cualquier placer y cualquier alegría temporal. Eso debiéramos transmitirle a nuestros hijos. O sea, es bueno ir al trabajo, es bueno ir al estudio, es bueno la diversión, pero yo me alegro mucho más cuando voy a la casa del Señor. O sea, no lo puedo poner a la par, porque si yo pongo a la par el fútbol con la prédica, pues obvio que pues es más emocionante correr detrás de un balón y tener el resultado de un gol. Pero cuando yo lo miro no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva del diseñador, el diseñador dijo que era mayor alegría ir a la casa del Señor, tanto que ese día fue bendecido de manera especial para que descansemos en Cristo. Tiene una bendición especial, tiene un, un mayor atractivo, por decirlo de alguna manera, porque Dios lo dejó como día de descanso y tiene una connotación de día sagrado. Es decir, lo que se haga en ese día en el diseño de Dios, pues tiene mayor resultado. Es como el día que tiene bono adicional o que tiene combo, cuando en las empresas dan un día privilegiado de puntos. La iglesia tiene eso el creyente a través de la adoración pública. Aquí en pantalla tenemos, creo, la respuesta. Dice, porque los creyentes solo deben dejarse guiar sumisa y alegremente por su cabeza perfecta y única que le garantiza bendición, salvación y vida eterna. Esto es comunión. Y nosotros debemos reconocer que la comunión tiene que ver con relación. Si nosotros nos relacionamos con Dios realmente como debe ser, de acuerdo al diseño que Él tiene, nosotros vamos a encontrar que vamos a ser dirigidos. Y eso es muy interesante porque nosotros a veces queremos una experiencia religiosa, pero como ofrecen los narcóticos o las drogas, o sea, como la cápsula que hoy me la tomé, me sentí bien y ya no. Y Dios lo que quiere es que nosotros primero conozcamos, entendamos, tomemos decisiones y disfrutemos de Él, porque cuando nosotros vemos su dirección, nosotros vamos a saber que Él nos alegra el día. La comunión tiene que ver con una relación. Yo le decía a mi hijo que nosotros tenemos que invertir tiempo con Dios, no solamente en la oración, en la lectura, sino en esa comprensión de que Él está presente permanentemente con nosotros. Porque hoy en día muchos dicen, Cristo es mi Señor, pero para pedir sanación, para pedir ayuda, para socorrer sobre la adversidad y para pedir bendiciones, pero no para servir y no para ir a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros como iglesia estemos relacionándonos de manera horizontal para adorar de manera vertical, porque no hay una adoración individual, pero sí siempre colectiva porque somos iglesia. O sea, es asamblea de personas llamadas, bueno, sería elegidas, llamadas, añadidas, regeneradas, justificadas, adoptadas, santificadas por Dios, donde estamos en ese proceso y ahí entendemos su directiva, instructiva y manera correctiva de su presencia en medio de nosotros, porque no es algo místico, no es una emoción volátil, no es algo que tengo paz y la alcanzo a través de una acción, sino de una vida permanente para Dios. Exactamente, pastor. Y cuando usted me toca el tema de su hijo, pues la pregunta de él es la pregunta de casi toda la iglesia en general y es, ¿cómo hago para sentirme bien o para disfrutar lo que hago en la iglesia? ¿O perdí el disfrute y el deleite y el fervor por lo que hago en la iglesia? ¿Eso qué significa? Que el problema es nuestro, porque no hay problema en el diseño de Dios para su iglesia. Es que de hecho,
no, una categoría propia de la fe y de la vida cristiana no es la emoción. O sea, Jesús no dijo, será muy emocionante este día, ¿sí? O disfrutarán mucho este día, que sí se dice, por ejemplo, cuando tú vas a un cine, dice, ve al cine porque vas a reírte desde la entrada hasta el final. Ve al estadio porque vas a disfrutar. Camine de compras porque te va a encantar. Vamos a la playa porque te va a fascinar. O sea, todos esos criterios que tienen que ver con la emotividad o sensitividad no están agregados a la vida de la iglesia. O sea, la Biblia no dice, hazte cristiano y lo disfrutarás, o pasará genial, o es óptimo, o está, como dicen los jóvenes, re bueno. No, la Biblia lo que dice es, si eres adoptado por Cristo y eres atraído e injertado en la iglesia, tendrás quien te dirija. Y la Biblia habla de dirigir como cuando se dirige un animal salvaje, que no quiere dejarse y toca ponerle freno y doblegarlo para que haga la voluntad de quien lo dirige. Dice, recibirás instrucción, es decir, serás educado, serás enseñado, serás ordenado para que te sometas a la voluntad y serás corregido. ¿Qué de esas cosas son emocionantes en nuestras propias mentes? Ser dirigido, pues uno quiere dirigir a otros o dirigirse uno solo. A nadie le gusta que lo dirijan. Desde el bebé pequeñito, él se revela a dar la mano a sus padres porque él cree que él puede solo. No quiere ser instruido porque él dice que él ya tiene la idea de lo que le va a ir bien y mucho menos corregido. Entonces, que tengamos cabeza significa que Dios nos está diciendo que tenemos que someternos. Y eso no es emocionante, eso es doloroso, hay resistencia. Nos está diciendo que tenemos que ser edificados porque nosotros solo pensamos en destruir, pero Él piensa en edificarnos como un reino santo y puro y que requerimos santificación. Entonces hay tres cosas implícitas acá. Cristo es la cabeza que dirige, que instruye, que corrige. Y eso demanda de parte nuestra sujeción, edificación y santificación. Qué emocionante está ahí. O sea, como que uno aplauda y uno diga, genial! Me estoy sujetando, qué emoción. O me está edificando y labrando y dando, quebrantándome, qué emoción. O me está santificando y estoy feliz. No, hay dolor, hay reclamo, hay resistencia, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad y el plan de Dios es que Él nos gobierna para Él tomar las decisiones y llevarnos a su feliz término. Yo ayer daba una clase y decía, ¿dónde hay un ejemplo en la Biblia de que al final del culto o al final de la enseñanza del profeta, del apóstol o del sacerdote o al final de la prédica se aplaudiera y la gente gritara y se pusiera de pie? ¿Dónde? ¿Qué hace la iglesia cuando escucha la palabra? ¿Grita? ¿Grito de júbilo? ¿Silba? ¿Chifla? ¿Pólvora? ¿Aplausos? No, porque no es un espectáculo, no es un show. Es Dios dirigiéndonos fuertemente y diciendo, tienes que ordenar tu vida. Entonces creo que la respuesta para tu hijo y para cualquiera de nosotros es, no es si sentimos o no sentimos, ni cómo nos sentimos, es qué es a quién pertenecemos. ¿Y qué dice el dueño nuestro que debemos hacer y cómo nos va dirigiendo y va poniéndonos gozo y gratitud en lo que hacemos? Me dijo sin palabras. No, estaba meditando en algo. No, no, no me quedé sin palabras, mentira. Creo que Usted nosotros nunca se queda sin como palabras. seres humanos somos integrales. Es verdad, hay una condición pecaminosa con la que estamos luchando, que nos trae esa amargura, que nos trae esa incomprensión, esa rebelión también de levantarnos contra los, la voluntad de Dios o la verdad de Dios. Sin embargo, hay algo que me llama la atención. Los salmos de manera evidente, cuando cita la ley de Dios, el Salmo 1, por decir, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será plantado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da
su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Otro de los salmos que es muy impactante es el Salmo 119, pero comienza también de la misma manera. Bienaventurados o felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, de todo corazón le buscan. Ahora, no dice que esto va a ser a futuro, sino aquel que se puede alegrar, va a hablar de alegría, va a hablar de emoción, va a hablar de rectitud, va a hablar de deleite, va a hablar de llenura, va a hablar de gozo. Y todas esas son emociones. Y claro, pero una realidad que nosotros tenemos permanente como iglesia es entender que para que nosotros podamos disfrutar de esta manera eh, la verdad, la voluntad de Dios, tenemos que comprender primero lo que usted nos decía hace un momento. Somos de Dios, pero hay una condición en nosotros que nos hace pelear contra esa condición de Dios y contra ese diseño de Dios frente a lo que usted nos decía y nos hablaba de la moralidad, de la adoración, de el hogar, de la crianza de los hijos, porque normalmente nosotros nos distanciamos, pero cuánta alegría yo sé hay en cada creyente cuando ve que él puede hacer la voluntad de Dios sin obligarse a sí mismo, pero entendiendo que si Dios lo dice está bien, que dejándose guiar, dejándose someter, o sea, sujetándose voluntariamente. Y aquí sí hay varios textos cuando dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Si eres mi discípulo, guardas mis mandamientos. Y a mí me parece interesante que sí encontremos deleite y que parte de la realidad del creyente es esa plenitud, ese gozo de poder ver que Dios está haciendo cosas en nosotros, que Él nos está permitiendo crecer y madurar, entendiendo que somos de Él, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, aunque siempre pues nos resistimos por la condición pecaminosa que hay en nosotros, buscando a veces lo que no se ha perdido, a veces también no alimentando lo que tenemos que alimentar, porque esto es una relación y en la relación Dios determinó, diseñó que teníamos que conocerle, teníamos que meditar su palabra, su voluntad, obedecerla y finalmente disfrutarla. Y ahí está la comunión en medio de las cosas, ¿no? Ese fue, sin embargo, de la reflexión suya en medio de las emociones, pero no somos emociones por emociones, somos Sí, emociones con razones, somos emociones con decisiones que tomamos nosotros. Posiblemente no la entiendo, pero tengo que obedecerle al Señor. Tengo que entender que exacto, no me pertenezco a mí mismo, que Dios diseñó el domingo para que lo disfrute, no como una tortura, sino como un gozo que exactamente, es algo mejor frente a su diseño. exactamente, pastor. Entonces, permítame, le pongo el siguiente ejemplo para que nos quede bien claro a todos los que vamos a escuchar esta clase. Por supuesto que el Evangelio y la vida en Cristo tiene muchas emociones, pero son las emociones virtuosas o basadas en principios y valores del carácter transformado por el Espíritu Santo. Pero llegar a ese conocimiento y crecimiento y disfrute a veces toma 10, 20, 30 años en la fe, ¿sí? Porque cuando el Señor nos rescata del pecado, lo que nos dice es, para ti era emocionante hacer lo que tú querías, ¿sí? ¿Qué hacía un hombre, qué hace un hombre sin Cristo ya siendo joven? Pues el viernes se va de rumba, está en lugares prohibidos, tiene relaciones las que pueda encontrar y enganchar, el dinero lo maneja a su manera, no tiene límites en nada y él dice, estoy feliz, hago mi voluntad, me embriago, viajo, como, tengo relaciones emocionales o parejas, cambio de aquí, cambio allá, porque no tengo ley y estoy feliz y eso es la vida que yo quiero. Así disfruta él y para él eso es emocionante, esa es la aventura, esa es la adrenalina que él siente. Pero cuando él llega a Cristo, mire lo que le dice Cristo. Supongamos que el ejemplo eres tú, pastor. Perdóneme, lo pongo de ejemplo. Entonces, supongamos que usted llega a Cristo y el Señor te dice, mira, Juan, te emocionaba hacer tus cosas a tu manera, ¿sí o no?
disfrutabas y tenías adrenalina y eras feliz diciendo yo hago mi vida y yo soy el rey de mi vida y conquisto y hago y deshago. Ahora vas a ser mío. No vas a poder hacer lo que tú Todo quieres. esto referente a esto. No vas a decidir nada de lo que tú quieres. Vas a estar bajo mis órdenes. No tienes palabra porque te quedas sin palabra, porque yo doy la palabra. Te quedas sin decisiones porque las decisiones las tomo yo. Y no vas a hacer nada que tú quieras, sino hacer solo lo que yo te digo. Ese proceso, ¿cómo es? ¿Es fácil o difícil? Vas a vivir en mi casa, pero no vas a tomar decisiones, no vas a poder salir cuando tú quieras, no vas a poder hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo que yo diga y vivir para mí en lo que yo diga. Y si no lo haces, te voy a corregir. Pues obvio que es un proceso muy doloroso, porque antes el deleite era hacer lo que yo quiero, ahora el deleite es someterme a Cristo, pero eso no es tan fácil. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, dígale a una señora a ver qué dice. Enseguida le dicen, "Mm". Ella no le dice amén, estoy feliz de tener quien me dirija. Inmediatamente ella reclama. Dígale a los hijos que el papá es la cabeza y se hace lo que diga papá y mamá. Los hijos inmediatamente reclaman. Es decir, sí es un proceso de emoción, pero emoción basado en el principio y no en las categorías conceptuales normales que tenemos de yo hago mi voluntad. Entonces, lo que el creyente debe aprender es a vivir para Cristo, depender para Él y que esa vida en Cristo le produzca gozo y gratitud. Y recordemos que David, siendo un hombre mm, confiado y creyente, en una época de su vida por decisiones pecaminosas, él dice, la Biblia perdió el gozo y estaba pidiéndole, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, esa emoción de estar en Cristo también puede verse afectada porque nosotros tomamos decisiones rebeldes y nos apartamos del Señor. Pero para eso tenemos la cabeza que es Cristo. Es verdad, pastor, y esto va más allá de las emociones. De hecho, Romanos 12 dice con toda claridad que debe ser un culto racional, no emocional, como usted nos hacía caer en cuenta, pero indiscutiblemente tenemos eh, que meditar sobre estos temas. O sea que el culto racional nos emociona mucho. Sí, eso sería lo lógico, ¿no? O sea, un psiquiatra que evalúa que tu razón, tu voluntad y tus emociones estén equilibradas de tal manera que tú existas. ¿A dónde yo voy? Que hoy en día las personas quieren felicidad sin hacer nada, sin esfuerzo, sin decisiones, sin compromiso. Y recordemos que cuando nosotros pensamos en la iglesia y decimos es del Señor y yo digo yo soy del Señor, ¿qué implica? Compromiso. ¿Qué implica? Consagración, dedicación, servicio. Porque cuando yo digo que Cristo es mi cabeza, no es sencillamente algo retórico, es una realidad. Y nosotros tenemos que comprenderlo primero aquí y bajarlo a nuestras decisiones y esas decisiones deben producir en nosotros las emociones correctas porque el gozo, la felicidad implica haber tomado decisiones, implica lealtad, implica incondicionalidad, implica perseverancia, firmeza, cosas que a veces nosotros queremos simplemente la emoción del momento sencillamente sin las razones y a veces hasta sin las acciones. Y Exacto. tenemos que tener esta implicación natural porque Dios nos creó de esa manera. Nosotros no somos títeres, no somos marionetas, no somos un aparato que nos prendan y nos digan, te vas a reír, o carcajadas y te ríes, o aplausos y aplausos. Pero lo que nosotros sí podemos decir que la vida en Cristo es gozosa, es emocionante, es real y es verdadera. En medio de las luchas con el pecado, claro que sí. En medio de la carrera de la fe también, porque hay un dueño, hay un diseñador, hay alguien que nos convocó y que nos unió en él mismo. Y eso declara asamblea o congregación
santa, salva, donde la justicia, la verdad es nuestra firmeza y nuestra sabiduría. Ok, pastor, entonces permítame resumir esa parte para continuar diciendo lo siguiente. O sea, una cosa es emoción y otra cosa es emocionalismo. Una cosa es emoción y otra cosa es sensualidad y otra cosa es sensiblería. La Biblia da vía libre por el Evangelio para la emoción, pero la emoción está al servicio de la razón y la razón está al servicio de los principios o de la ley. Es decir, hay una ley, inteligentemente la comprendemos con la sabiduría que Dios nos da y la ponemos en práctica y eso es emocionante. No compite la emoción con la razón, ni compite la razón con los principios. No, la razón sabe que es subsidiaria del principio y la emoción sabe que es subsidiaria de la razón. ¿Me hago entender? Que es sierva de la razón. Es decir, si la razón está ordenada, pues eso es muy emocionante. Ahí no hay pelea, porque qué más emoción saber que andamos en la verdad, que estamos en justicia, que hemos sido perdonados, que no hay condenación, pues eso es lo más emocionante. Pero como esta sociedad nos ha llenado de una dosis de sensitividad y emocionalismo, pues la gente se emociona sin razón. La gente dice, estoy feliz, pero ¿por qué? No sé, pero estoy feliz. Estoy volando, no sé, pero estoy volando. Siento placer, no sé por qué, pero lo siento y me gusta. Es un enfoque totalmente inverso y el Evangelio trae restauración. ¿Estamos de acuerdo, pastor, así en eso? Sí, totalmente de acuerdo porque vivimos la época del consumismo emocional. Desde niños se les enseñan a que los medios audiovisuales satisfagan sin razones válidas el corazón, el espíritu, la mente del ser humano. ¿Estás aburrido? O si un niño está aburrido, le dan un celular. Si está aburrido, mírate una serie. Si está aburrido, vaya y jueguese un jueguito de máquinas. Y, y es la prioridad hoy en día de los seres humanos. Y sin embargo, lo que la Biblia dice es primero entiende, luego haz y luego ve. Disfruta. Exacto, ve el resultado. Y nosotros cuando vemos que Dios nos habla por su palabra, nosotros entendemos, decidimos y cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, y esto es muy interesante porque uno de los salmistas extraordinarios que nos hace entender es el rey David, porque él lo dice claramente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero luego, después de todo eso, dice que Él solo me puede hacer entender, Él solo me puede enseñar, Él solo me puede hacer andar y solo así podré apartarme de los dolores o de las adversidades. Finalmente termina el Salmo 32 diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, sí existen emociones correctas, pero con las realidades correctas y el diseño de Dios correcto, entendiendo que soy de Cristo. Es tan humillante para mí humanamente entender que yo no puedo cambiar, pero el que me puede cambiar es Dios. Es tan humillante para mí el saber que yo no puedo justificarme, solo Dios me puede justificar. Es tan humillante a mí que no puedo seguir un camino que yo quiero, sino seguir el camino que es Cristo y entender que esa es la única verdad, que es donde realmente está la connotación, soy de Cristo y la iglesia es de Cristo, porque el tema de hoy es que eso se convirtió solamente en una retórica, en una comprensión solamente a veces filosófica o epistemológica, pero no real, no plena, porque sería totalmente diferente si yo abrazo el fundamento de la palabra de Dios para poder experimentar la realidad que soy de Cristo y le pertenezco a Cristo.
Sería de esa manera, pastor. Sí, por supuesto, pastores. Fíjate que sí hay emociones, pero las emociones son el resultado, no el propósito. O sea, estando en Cristo es emocionante porque ese es el resultado. Tengo vida, tengo perdón, tengo salvación, soy hijo de Dios, soy heredero y eso es emocionante. Pero no es que compre la emoción para ver si me da razón, sino que al comprar la razón, reencuentro la emoción como resultado. Y sobre el fundamento es muy importante porque hemos dicho hoy tres cosas, pastores, que la iglesia tiene autor y dueño, que la iglesia tiene una cabeza y que la iglesia tiene fundamento. Todo eso suena muy interesante porque lo que nos está diciendo es no somos autónomos, no puede ser anarquía o independencia en la vida de la iglesia, porque la iglesia se debe a alguien y tiene que rendir cuentas a alguien. Y eso pues aplica para todos nosotros que somos pastores y que pertenecemos a una iglesia local, que la segura de la iglesia es la justicia de Cristo, no nuestra justicia. La estabilidad segura de la iglesia es la verdad en la cual la iglesia está fundamentada, que es Cristo, y que la durabilidad o permanencia de la iglesia está en la misericordia o en la compasión o la gracia de Cristo. Y esos ingredientes, permítame decirlo de la siguiente manera, no son propios. Nosotros no tenemos justicia sino injusticia. No tenemos verdad sino mentira o engaño. No tenemos misericordia sino egoísmo. Entonces, si tenemos esos tres recursos o esas tres provisiones, las tenemos ¿por qué? Por Cristo. Son parte del fundamento de la iglesia. O sea, nosotros como iglesia local no podemos ofrecer a la membresía justicia, verdad y misericordia porque no tenemos. Más bien les damos injusticia, egoísmo, pero ¿quién sí lo puede dar? ¿Y quién lo otorga como fundamento legítimo de la iglesia? Y eso nos ayuda a mirar arriba siempre para la vida nuestra y para poder conformar y configurar la iglesia conforme a la voluntad del Señor. La declaración Jesucristo es mi Señor es, soy de Cristo, la iglesia es de Cristo. Y solo quiero reafirmar lo que usted nos acaba de hacer meditar. Eso significa, digamos, en términos epistemológicos, la justicia es de Cristo, la verdad es de Cristo, la misericordia es de Cristo. Yo no hice nada, no hicimos nada. Sería de esa manera porque ¿cómo, ¿cómo negar eso? Porque a veces nosotros pensamos que la iglesia es una construcción denominacional, personal, humana, es una creación para dominar mentes o sociedades, cuando el Evangelio es la revelación misericordiosa, llena de gracia, de bondad, de piedad de Dios para nosotros, para decirnos, ustedes son míos, ustedes me pertenecen, siempre ha sido mi plan, ustedes nunca lo pensaron y nosotros consideremos o deberíamos considerar eso. Sí, pastor, mire que es importante la síntesis que usted presenta, porque es cierto, la iglesia es de Cristo y nosotros no hicimos nada. Sin embargo, se nos demanda confiar, depender, sujetarnos, obedecer, proclamar, y esas son las funciones de la iglesia, pero no se nos permite alterar el diseño ni alterar el propósito. Hoy en día es muy común que haya gente tan brillante que entonces dice, hagamos una iglesia para empresarios, porque es que los empresarios también necesitan estar el evangelio. Ok, ¿por qué no van los empresarios a la iglesia del barrio? Ah, no, porque es que ellos no se sienten cómodos. Entonces, ¿es problema de quién? Si quieren tener una iglesia donde puedan pecar libremente, ¿por qué no van a la iglesia del barrio donde mortifican sus pecados, sintiéndose que son superiores cuando realmente son más malvados? No, es que necesitamos una iglesia para profesionales. Entonces, claro, pues eso es genial, ¿no? Entonces, a la iglesia mía asisten la gente común y a la tuya asisten los profesionales. No, pues ¿cuál tiene más estatus? Pues
para nosotros tendría más estatus la de empresarios y la de profesionales. Entonces tenemos iglesias de médicos, iglesias de ingenieros, iglesias de abogados, iglesias de empresarios. Y a nosotros nos parece eso genial cuando la Biblia dice, no es así, así no diseñó Dios la iglesia. Dios la diseñó para que sea intergeneracional y se reúne el judío con el griego juntamente y el rico con el pobre juntamente y ahí mortifiquen su pecado siendo piedras en medio de una sociedad. Si ponemos una iglesia para profesionales, ¿estamos mortificando el pecado o estamos más bien promoviendo las distinciones, las categorías, las marcas, las etiquetas? Porque pues si a mí me invitan y me dicen, mire, hay una iglesia donde van gente muy humilde y hay otra de profesionales. Ay, tú eres profesional, ¿por qué no vas a la de profesionales? Pues fácilmente lo piensa uno que el lugar adecuado es donde está la gente de su círculo. ¿Qué opina de eso, pastor? Que José de Arimatea y Nicodemo necesitaran una iglesia para los del Sanedrín. O Mateo, que era un banquero, necesitara una iglesia para banqueros porque no se podía acomodar con Alfeo y con Natanael, que eran simples, eh, pues gente común o obrera o artesana. Lamentablemente, mire que estamos llegando a algunas conclusiones si unimos la clase pasada y esta clase. Las personas o los seres humanos han creado modelos de iglesia desde una perspectiva pecaminosa. Hoy en día la iglesia es muy informal. Hoy en día la iglesia es elitista. Aún los pobres son elitistas. Es escandaloso que el rico no quiera estar con el pobre, pero es aún más escandaloso que el pobre deteste al rico, que simplemente como tengamos nuestra iglesia eh, de justicia social, por decirlo de alguna medida, cuando el Señor Jesús se sentó con ricos y con pobres, con publicanos y con prostitutas, con pescadores, con religiosos, con centuriones, con personas de a pie también, con ganaderos, aún de esos que escandalizaban a los más celosos judíos, que eran los ganaderos de Gadara, que él fue en medio de ellos a predicarles. ¿Por qué razón? Porque ahí se evidencia que él es el dueño, que él añade al que quiere. Y a todos los que él añade, no los que se añadieron, comprenderán y entenderán que Él es el dueño, Él es la cabeza, Él es el fundamento, Él es el que gobierna, es el que dirige, es el que sostiene. Y es ahí donde estamos viendo una iglesia saludable y sana, donde no solamente es generacional, sino es heterogénea en todos los sentidos. Está la mujer casada, está la viuda, está la divorciada, está la que nunca se casó, o sea, la solterona que llegó al final de su día. Obviamente, si hablamos de los varones, tendríamos los mismos, niños, jóvenes, unos estudiosos, otros con poco estudio, unos con muchos anhelos, otros sin anhelos. Pero la iglesia reúne a los que están dentro del plan de salvación para manifestar una comunidad sagrada, ordenada y dentro de la justicia de Dios, donde la presencia de Dios es la que prevalece. Y creo que Así ahí es. cambiaría toda nuestra idea de iglesia. Exacto, pastor. Usted venía hablando en la clase pasada sobre las iglesias independientes y el concepto como genérico de que yo somos una iglesia autónoma e independiente. Uno dice autónoma e independiente sin cabeza, sin fundamento, acéfala. Sería una comunidad sin cabeza. ¿Puede existir un organismo vivo sin cabeza? Pues si no tiene cabeza está muerto. O autónomo, pues si no se sujeta la cabeza a la dirección, pues está en rebeldía. De hecho, esa autónoma e independiente fue lo que sucedió en Génesis 3. Adán y Eva se volvieron autónomos e independientes porque despreciaron el consejo, porque rebeldemente experimentaron su propio criterio
y porque sabiendo anticipadamente los efectos del pecado, ignoraron que Dios podía traer esa justicia sobre ellos. La autonomía y la independencia es lo que causa la rebeldía, la maldad, porque todos tenemos que sujetarnos y por supuesto cuando hablamos de la iglesia todos tenemos que estar sumisos a Dios. La iglesia solo puede vivir en victoria cuando está sumisa a Cristo, a la verdad y cuando se fundamenta en la justicia del Evangelio. De lo contrario, será un club, pastor, será un centro de entretenimiento, será un centro de terapia, será un aeróbicos espirituales, teoterapia espiritual, eh, no sé, cualquier otra cosa, meditación espiritual, sentimientos religiosos, lo que sea, menos una iglesia. Porque la iglesia tiene cuerpo, tiene razón, tiene moral, tiene inteligencia, criterio, es racional y está fundada en la roca inconmovible que es Cristo y tiene cabeza y no somos nosotros, es Cristo. En términos ya prácticos, como estamos entrando ya a la recta final de nuestra clase, porque la iglesia tiene dueño, esa iglesia puede celebrar, puede agradecer, sabe que está en victoria, pero debe saber que está sumisa, unida y fundamentada en la justicia, verdad y gracia del Evangelio de Jesucristo. Esta es la obra de Cristo. Y esto debe llamarnos la atención a nosotros. Yo voy a la iglesia no por lo que ha hecho Dios por mí, ni lo que yo puedo hacer por Él, sino sencillamente porque Dios es. Y cuando Dios es y está presente en medio de nosotros, nosotros vamos a sobreponernos a cualquier circunstancia y vamos a poder vivir la realidad de la salvación plena, que ya estamos en Cristo y que nadie nos podrá quitar eso. Y la plenitud del gozo de la salvación y del perdón de todos nuestros pecados nos va a permitir estar más tranquilos, lejos de todo ese consumismo que existe hoy para la recompensa de los sentidos. Porque, ¿por qué las iglesias se han apartado de las liturgias solemnes? Porque quieren dar a través de los sentidos lo que ellos carecen en la predicación, lo que ellos carecen en sus cánticos y de lo que ellos carecen en sus actividades, porque hoy en día debemos reconocer que hay muchas iglesias que dicen que son cristianas, pero creo que lamentablemente no es el Señor el que está ahí presente, está el Señor que ellos inventaron, porque el Señor que se hace presente reclama orden, devoción, consagración, solemnidad y sobre todo la sujeción a su palabra. Y creo que ahí nosotros tenemos que empezar a entender que una cosa totalmente diferente es decir, Jesucristo es mi Señor y yo ser del Señor. Que la iglesia diga, somos una iglesia cristiana, pero que realmente evidencie que es una iglesia donde Jesucristo reina. Y hablábamos hace 8 días sobre ese librito de El principio regulador del culto, que dice que todo lo que se hace en la iglesia debe ser aprobado y dado por Dios. Lo que cantamos, lo que decimos, lo que vivimos, lo que cualquier cosa. ¿Quién lo regula? Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Él es el Señor. En el gobierno, en su membresía, en su adoración, en su moralidad, en su justicia, en lo que es conveniente para la iglesia. Sí, Pastor José, totalmente de acuerdo y ya se nos está agotando el tiempo. Para cerrar, quisiera compartir esta información que está en la pantalla. Dice las luchas de poder que pasan en la iglesia, porque sí que hay luchas de poder en las iglesias, entre líderes, entre fundadores, entre maestros, en posiciones, en posturas. Existen por la rebeldía que tenemos los que pertenecemos a la iglesia a no querernos someter a la dirección, edificación y corrección que Cristo nos da por su palabra. Entonces, siempre que haya una lucha de poder, ahí hay un pecado que está saliendo a la superficie, porque el diseño
es para que no hayan luchas de poder, porque es que el poder lo ejerce la cabeza y la cabeza es Cristo. La autoridad la ejerce la cabeza y es Cristo. La dirección la ejerce la cabeza. Es decir, nosotros somos servidores de esa dirección y si simplemente nos dedicamos a obedecer y a sujetarnos, algo así como lo que le decimos a nuestros hijos, haga caso. De alguna manera lo que Dios nos dice, mire, yo te salvé para que dejes de tomar decisiones y me haga caso. Sígame. Jesús no dijo acá, cuando llamó a los discípulos, nos dijo, mire, los llamo, tengan ideas, ya vengo pues a ver qué ideas tienen de cómo hacemos esto. No, Jesús les dijo, yo los llamo para que me sigan. Punto. Hagan caso, síganme, que yo soy el que me encargo del barco y ustedes simplemente me siguen. Pero como nosotros queremos tomar dirección, tener protagonismo, que nos honren, que nos reconozcan, entonces ahí vienen las luchas de poder y ahí vienen todos los sufrimientos que la iglesia tiene y también la vergüenza de mostrar que no estamos unidos a Cristo, sino que estamos es en función del poder que nos puede dar a veces pues el liderazgo o los resultados. Entonces ahí ya, pastor, y queda para que su merced cierre. Gracias, pastor. Tristemente es una realidad donde los hombres han creado ministerios jerárquicos dentro de la iglesia donde piensan que lo piensan posiblemente de esta manera. Ser miembro es mejor que ser parte del mundo y puede que sea verdad, pero ser diácono es mejor que ser miembro y ser anciano es mejor que ser diácono y ser pastor es mejor que ser anciano o diácono o miembro de la iglesia. Y a veces sucede lo que usted dice, pero no es nuevo. Todo cambió en la iglesia de Cristo cuando en el siglo cuarto Constantino le dio poder sociopolítico económico a la iglesia y repartió propiedades que hoy en día todavía están algunas bajo el dominio de algunas denominaciones eclesiológicas, cuando se les dio infraestructuras, cuando se les dio, eh, ¿cómo se llama? Cuando nos dan dinero del gobierno, subsidios o ¿cómo se llama esto? Ay, hay otra Vidas palabra, financieras. ayudas financieras, pero todo eso pervirtió. Cuando nosotros decimos somos del Señor, el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado y lo que hacemos debemos hacerlo bien. Si somos miembros de la iglesia, hagámoslo a la manera de la escritura. Si somos diáconos a la manera de la escritura, si somos ancianos a la manera de la escritura, si somos pastores a la manera de la escritura, si somos evangelistas o maestros a la manera de la escritura, porque hacerlo bien es esa confirmación y coherencia de Jesucristo es mi Señor y que la iglesia es del Señor, porque todo beneficio debe ser para la gloria del Señor y no para mi gloria. Pero a veces no solamente hay competencias dentro de la iglesia, sino competencias de ministerios, competencias de creyentes, competencias de tantas cosas que no son coherentes con esa declaración. La iglesia es de Cristo. Porque si la iglesia es de Cristo, la conclusión es, la gloria del nombre de Él es la que importa, no la mía. Porque usted y yo, Pastor Ismael, lo sabemos, somos pasajeros, como pastores, como maestros, aún como creyentes en esta tierra. Y aunque el Señor va a recompensar nuestro trabajo en la eternidad, lo único que un verdadero siervo de Dios debe buscar es que sea reconocido que el Señor es el dueño, diseñador, el fundamento, la cabeza de la iglesia. No hay más cabeza, sino solo Cristo. Y el único que nos representa es Cristo y al único que servimos es para Cristo. Pero yo creo que las siguientes dos clases que nos quedan vamos a poder ya hablar sobre el por qué y el para qué en algún sentido. Y esperamos que a partir de este momento nuestros estudiantes preparen sus preguntas, sus aportes. También si hay disensiones, que las argumenten bien, porque en las tertulias las podemos conversar. Pastor Ismael, muchas gracias. Que el Señor le bendiga y nos despedimos, queridos estudiantes. Un fuerte abrazo.